Buenos días con todos. Mi nombre es Fidel Pardo, médico residente de ginecología y obstetricia del Instituto Nacional Materno Perinatal. El tema a tratar el día de hoy es embarazo ectópico. Siguiente. Como objetivos tenemos primero ver una pequeña introducción, luego conocer la definición, etiología del embarazo ectópico, conocer las localizaciones de los diferentes embarazos ectópicos, porque no solamente son uno, son varios. Luego está conocer el diagnóstico y el tratamiento, saber cuál es el protocolo de manejo del Instituto Nacional y, bueno, unas conclusiones. Siguiente. Como una pequeña introducción, tenemos que el embarazo ectópico es una causa de hemorragia bastante común en el primer trimestre de embarazo. Como definición también tenemos que viene del griego ectopos, ¿no? Que significa lo que es fuera de lugar. Y como una pequeña tasa de epidemiología, tenemos que el 75% de muertes en el primer trimestre se van a deber a esta causa. Y es el 9% de muertes de causa de muerte en todo lo que es el embarazo. Siguiente. Tenemos entonces, para definir lo que es embarazo ectópico, que es una gestación que va a localizar fuera del nivel endocavitario, o sea, fuera de la localización normal que es dentro del útero. Según la NICE, en el año 2012, 11 de cada 1000 embarazos son ectópicos. De estos embarazos ectópicos, el 95% van a estar de localización tubárica y más del 80% de estos tubáricos se van a localizar a nivel de la ampolla, a nivel ampular. Luego tenemos también gestaciones ectópicas que se van a encontrar dentro de una localización no tubárica, que van a ser embarazos a nivel cervical, a nivel intersticial, a nivel cornual, a nivel de cicatriz de cesárea, a nivel ovárica y a nivel abdominal. Siguiente. Siguiente. Anterior. Yeah. Dentro de la etiopatogenia del embarazo ectópico, para explicar cuál es la causa del embarazo ectópico, tenemos varios factores, ¿no? Se atribuye a cualquier factor que va a afectar la capacidad de la trompa para transportar a los gametos o embriones. Esto puede ser, por ejemplo, una obstrucción tubárica, obstrucciones anatómicas a nivel del aparato genital femenino, o anormalidades a nivel de la motilidad tubárica, o a nivel de la función ciliar normal. Ahí van a haber factores quimiotácticos y bueno, también se van a localizar también en estos embarazos ectópicos productos de una concepción anormal. Siguiente. Dentro de los factores de riesgo tenemos una lista, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El principal factor de riesgo para presentar un embarazo ectópico es haber tenido ya uno previo. Luego tenemos de haber ya tenido uno previo, más de 2 embarazos ectópicos anteriores, que obviamente va a tener es un gran factor de riesgo. Luego tenemos en los cuales hayan habido mujeres que se hayan sometido a salpingectomías previas, obviamente alguna cirugía tubárica previa. Luego tenemos historia de esterilidad mayor a 2 años, alguna enfermedad inflamatoria pelviana como antecedente, también que haya habido producto de la concepción y las pacientes hayan estado con un DIU. También el tabaquismo, la edad materna avanzada, más de 35 años, a partir de los 35 años se considera como edad materna avanzada, y más de 40 años ya es un mayor factor de riesgo. Luego tenemos cirugías abdominales previas, abortos previos, con manejo quirúrgico o con manejo médico y quirúrgico. Luego también tenemos historia de abortos consecutivos y también técnicas de reproducción asistida. Siguiente. Dentro del cuadro clínico de la paciente con embarazo ectópico, tenemos que se va a presentar con lo que es sangrado vaginal y dolor a nivel abdominal. El sangrado vaginal no va a haber un patrón, como decir, ¿no? Que nos indique que este va a ser un embarazo ectópico, sino simplemente la mujer nos va a llegar a la emergencia sangrando. No es un signo patognomónico, porque obviamente también las amenazas, los abortos se presenta sangrado vaginal, pero obviamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nos llega una mujer sangrando con un beta positivo, obviamente tenemos que confirmar que el embarazo sea intrauterino. Luego tenemos también como clínica el dolor abdominal. Obviamente el dolor a nivel abdominal, si es que el embarazo ectópico está roto, va a ser un dolor tipo con rebote positivo, ¿no? Un dolor de abdomen agudo quirúrgico. Luego de esto tenemos un algoritmo de
el cuadro clínico de la paciente, ¿no? Tenemos que identificar primero si la paciente realmente se encuentra embarazada, o sea, confirmarlo con un beta-HCG, sea en orina, sea en prueba de sangre, donde nos encontremos, pero tenemos que confirmar el embarazo. Luego tenemos que evaluar la estabilidad hemodinámica de la paciente. Esto obviamente lo hacemos con lo que es funciones vitales, viendo a la paciente ectópicamente cómo se encuentra. Luego tenemos que determinar si la mujer realmente tiene un embarazo intrauterino o es extrauterino, o es un ectópico, ¿no? Y eso se diagnostica a nivel de lo que es una ecografía abdominal. Luego tenemos que ver si la paciente tiene un embarazo ectópico, ver que el embarazo ectópico no esté roto, o sea, ver si la paciente está hemodinámicamente estable. Y luego de eso, bueno, ya se realizan las pruebas adicionales para ver lo que es el manejo de la paciente. Siguiente. En el caso de la detección de un embarazo ectópico, tenemos que tener en cuenta que obviamente tenemos que tener una prueba de embarazo positiva, no solamente para diagnosticar un embarazo ectópico, sino para diagnosticar un embarazo. Luego de eso tenemos que tener en cuenta que el beta-HCG se va a duplicar cada 2 días. Pero correlacionado al beta-HCG tenemos que tener en cuenta que también a nivel ecográfico tenemos que tener una imagen de un embrión con latidos dentro del útero. Obviamente para eso tenemos que tener un nivel de beta, en el cual ya haya presentado a nivel ecográfico una presencia de embrión, una presencia de alguna masa. Siguiente. Entonces, para eso tenemos que saber qué es la zona discriminatoria. La zona discriminatoria es el nivel de beta-HCG en el suero, por el cual ya se va a encontrar un saco gestacional, que es visualizado en una ecografía transvaginal. Si hay un embarazo dentro de lo que es la cavidad uterina presente. Esta zona discriminatoria se cuenta con un beta-HCG más de 2000. O sea, con un beta-HCG mayor de este nivel, ya debería haber a nivel de la ecografía transvaginal un embarazo. Siguiente. Entonces, luego de ver lo que es la clínica del paciente, tenemos lo que es el diagnóstico. El diagnóstico básicamente es clínico. El diagnóstico clínico se va a presentar con síntomas inespecíficos, ¿no? Y esto obviamente se va a confirmar con lo que es la ecografía. Los síntomas, como ya lo mencioné, son amenorrea, sangrado vaginal, dolor abdominal en el primer trimestre. Y bueno, si es un embarazo ectópico complicado, va a haber signos de hemoperitoneo, ¿no? Distensión abdominal, peritonismo, hemoperitoneo, o incluso la paciente puede llegar con shock hemorrágico. Luego tenemos los signos ecográficos que tienen una sensibilidad del 87-99% y una especificidad del 94-99%. Y el diagnóstico básicamente es ver en la ecografía el embarazo de localización extrauterina, sea en ovario, sea en trompa, sea en otra localización que no sea dentro de la cavidad uterina. Siguiente. Entonces, dentro de las localizaciones frecuentes de los embarazos ectópicos, tenemos, por ejemplo, los embarazos ectópicos de localización tubárica. En la ecografía vamos a ver una imagen heterogénea que se va a movilizar separadamente del ovario. Es esférica, elongada, se va a presentar lo que es el blob sign, que tiene una sensibilidad de 89% aproximadamente. Y bueno, también es similar a lo que se va a presentar un pseudosaco exuterino, el signo de Bagel. A nivel también ecográfico podemos presentar a veces lo que es líquido libre en cavidad, que esto ya nos va a decir que es un embarazo ectópico complicado, un embarazo ectópico roto, que nos va a sugerir que ya hay presencia de un hemoperitoneo. Siguiente. Siguiente. Tenemos la localización de embarazo a nivel intersticial. Es la localización no tubárica más frecuente, un aproximado del 1 al 11%. Se localiza en el intersticio de la tuba uterina y el miometrio. Tiene una alta mortalidad, aproximadamente el 20%. Y es el factor de riesgo más asociado a lo que es una salpingectomía previa. Siguiente. Luego tenemos algunas localizaciones que ya son un poco más raras, menos del 1%, que por ejemplo es el embarazo localizado a nivel cervical. Tiene una alta proximidad con las arterias uterinas, alto riesgo de lo que es invasión. Van a presentar un alto riesgo de sangrado. Y bueno, el factor de riesgo más frecuente es que la paciente haya presentado un antecedente de doble grado aspirativo. En la ecografía, ¿qué es lo que se va a ver? El signo de sliding sign, una imagen cervical sospechosa, un útero a veces en forma de reloj de arena, y bueno, a nivel cervical un cervix dilatado o en forma de barriga. Siguiente. Luego tenemos el embarazo sobre las cicatrices cesáreas. Estas gestaciones son extremadamente raras, un aproximado del 0.4%.
van a constituir lo que es una patología continua que va desde la gestación con la implantación anormal del embarazo dentro de esta cicatriz. Normalmente se presentan en embarazos que hayan cursado con tal vez un periodo intergénesico corto. El factor de riesgo más relacionado con este embarazo ectópico es, por ejemplo, cesáreas anteriores con un PIN corto, antecedentes de miomectomías, extracciones manuales de la placenta, pacientes que presentan adenomiosis y legrados. Y bueno, su evolución puede presentarse hacia lo que es el acretismo placentario. Siguiente. Luego tenemos embarazos de localización ovárica. Se presentan del 1 al 6% de las gestaciones ectópicas. La clínica también va a presentar lo que es dolor unilateral y metrorragia. Son altamente vascularizados y bueno, estos embarazos sí van a debutar con lo que hacen un peritoneo. Automáticamente van a romperse estos embarazos. El factor de riesgo más importante, pacientes que presentan endometriosis. Se diagnostica con lo que es una cirugía, ¿no? Una laparotomía exploratoria, ya cuando la paciente va a presentar lo que es hemoperitoneo, ¿no? Y bueno, se va a ver lo que es una imagen quística en ovario, una masa anexial, obviamente que no se separa del ovario, que está adherida, ¿no? Cuando se realizan presiones o el examen manual. Siguiente. Luego tenemos los embarazos de localización abdominal, que se van a presentar en el 0.9 al 1.4% de los embarazos ectópicos. Este embarazo obviamente se va a implantar en lo que es el abdomen. Esta localización puede ser o bien en el omen,to, en el hígado, en el vaso, intestino, fondo de saco de Douglas, otra localización. La mortalidad de este embarazo, un 20%. Igualmente se van a presentar complicaciones, ¿no? Hemoperitoneo, coagulación intraocular diseminada u obstrucción intestinal. Siguiente. Siguiente. En cuanto al algoritmo del tratamiento, tenemos 4 pilares básicos para lo que es el tratamiento en el instituto. Tenemos lo que es el manejo expectante, el uso de metrotexate a nivel parenteral, el manejo quirúrgico, o puede ser la localización intralesional, la inyección intralesional con metrotexate. El manejo expectante obviamente se va a realizar en pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, con un beta-HCG menor de 1500, y obviamente que no haya signos de hemoperitoneo. El uso de metrotexate parenteral, las indicaciones como criterio absoluto, obviamente embarazos ectópicos no complicados, con un beta-HCG menos de 10.000 y presencia de la ecografía, un embrión sin latidos. Los criterios relativos, si es que la paciente va a desear fertilidad a futuro, si hay buena adherencia al tratamiento, y si la masa tiene una longitud menos de 4 centímetros. Contraindicaciones absolutas, con inmunodeficiencias, creatinina mayor a 1.3, TGO mayor 70, que haya una disfunción hepática, leucocitos menores de 3.000, úlcera péptica, y bueno, la relativa a una masa más de 4 centímetros. Luego está el manejo quirúrgico, que puede ser la laparoscopía o la laparotomía, depende de cómo sea el abordaje de la paciente, para realizar lo que es una salpingectomía, si es que se encuentra a nivel tubárico, una resección cornual, si es que hace a nivel cornual, en cuña, o bueno, en algunos casos se puede hacer una histerectomía, por ejemplo, en los embarazos en cicatriz cesárea o cornuales que no ceden ante lo que es el tratamiento, que presentan hemorragia en la intervención. Y luego tenemos los embarazos que se encuentran para tratamiento con lo que es inyección intralesional de metrotexate. Bueno, eso también hay que tener en cuenta que tiene una tasa de éxito del 90% en lo que son los embarazos de cicatriz cesárea, cervicales, en nivel intersticial. Siguiente. Luego tenemos el tratamiento con lo que es el metrotexate, ¿no? En el caso de la maternidad utilizamos el régimen de una dosis, que es la dosis de metrotexate por superficie corporal. Se va a utilizar para esto una fórmula, ¿no? Para calcular la superficie corporal de cada paciente, porque cada paciente no es igual. Luego tenemos que medir el beta-HCG en el primer día, en el día 4 y en el día 7, que tiene que haber un descenso más del 15% entre el día 4 y el día 7 para ver éxito en el tratamiento. Y obviamente luego hacer un seguimiento semanalmente hasta que el nivel de beta-HCG sea indetectable. Si la beta-HCG persiste o aumenta, se podría considerar una siguiente dosis o ya si es que no se considera una tercera dosis, se podría ya dar un manejo quirúrgico. Luego tenemos el protocolo de inyección intralesional, que se va a dar en embarazos de presentación no tubárica con embriones activos. Bueno, acá ya son criterios ecográficos, ¿no? Con longitud coronal menor de 20 milímetros, un aproximado de un embarazo de 8 semanas, que pacientes que se encuentren clínicamente estables y bueno, que no haya ninguna contraindicación para el uso del metrotexate.
Luego está lo que es el procedimiento que se realiza en sala de operaciones, que se inyecta directamente el metrotexate al embarazo y luego, obviamente, hacer mediciones de beta-HCG y ecografías seriadas. Siguiente. Luego tenemos, según ya la escuela americana, que obviamente van a haber 3 protocolos, de los cuales nosotros a veces en la maternidad solamente seguimos lo que son 1, 2 dosis, no seguimos el de múltiples dosis, pero ellos sugieren, ¿no?, que hay protocolos de 1 dosis, 2 dosis y múltiples dosis. Esto ya depende obviamente del manejo que se dé en cada institución. Siguiente. Y bueno, estas son algunas recomendaciones para el tratamiento quirúrgico, obviamente que son pacientes que no han respondido bien al tratamiento médico, la inyección intralesional. Y bueno, obviamente la indicación principal para manejo quirúrgico son pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente, pacientes chocadas que llegan sangrando con una presión de 80-40, taquicárdicas, con anemia severa. Obviamente se piensa en un embarazo ectópico roto y obviamente hay que manejarlas quirúrgicamente. Luego tenemos que considerar, ¿no?, también manejo quirúrgico, obviamente pacientes que han presentado alguna falla ya en el tratamiento previo, tratamiento con manejo médico o inyección intralesional que no haya respondido al tratamiento. También tener en cuenta que la salpingectomía va a ser necesaria en pacientes también con rotura de trompa, que tengan un sangrado que no se pueda controlar o bueno, que la trompa se encuentre dañada. Obviamente cada manejo quirúrgico, cada abordaje va a depender de la localización del embarazo ectópico. Siguiente. Este es un estudio, una revisión en la cual hacen comparación de la dosis de una dosis y una doble dosis para el tratamiento médico con metrotexate. Y bueno, la conclusión que nos da el artículo es que el protocolo de 2 dosis es superior al protocolo de dosis únicas para el tratamiento de lo que es embarazo ectópico y tiene una alta tasa de éxito. O sea, este estudio de la IOG sí considera lo que es manejo con 2 dosis. Por eso de la maternidad manejamos hasta máximo con 2 dosis. Siguiente. Y bueno, como conclusiones, tenemos que el embarazo ectópico sigue siendo lo que es una causa importante de la mortalidad durante el embarazo. Ya sabemos que es una complicación bastante frecuente en el primer trimestre. Un diagnóstico temprano va a permitir, ¿no?, para que no hayan complicaciones al paciente. En casos bien seleccionados, el manejo con metrotexate ofrece altas tasas de éxito. Y bueno, los protocolos utilizados actualmente de 1 dosis, de 2 dosis, tienen una alta tasa de eficacia, ¿no? Y obviamente hay que sacar lo que es beta-HCG, ecografías seriadas para continuar con el seguimiento de cada paciente. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Primero quería felicitarla, muy interesante la exposición. También tenía una duda. Eh, en este caso, ¿dónde se localizaría
el embarazo ectópico del que he hablado, el embarazo más común, ¿dónde se localizaría? Muchas gracias. Bueno, como mencioné, el embarazo ectópico más frecuente es a nivel tubárico y de esto a nivel ampular, un 80% a nivel de la ampolla, donde obviamente se producen más frecuentes y los que se rompen con más facilidad también. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, será hasta otra próxima oportunidad. Gracias.